de violencia doméstica. ¿De qué se trata? Es un informe sobre la violencia familiar y de género en Misiones que se basa en las denuncias que son presentadas o recibidas de registro de la policía de la provincia. Vamos a saludar a quien está a cargo justamente de esta área, Silvana Labat, directora del Instituto Provincial de Estadística y Censo, y vamos a referirnos justamente a este tema y los datos conocidos. Buen día, Silvana. Marcelo y Silvia te saludan. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, Marcelo, Silvia y toda la audiencia. ¿Cómo están? Feliz martes. Bien. Bueno, ¿cómo funciona este registro provincial de violencia doméstica? ¿Cómo llevan los datos a tener después este resultado para saber cómo estamos en la provincia? Bueno, nosotros en realidad este registro funciona en el marco del Observatorio de Violencia Familiar y Género, que se crea en el año 2019 en la Cámara de Diputados y se crea precisamente con el objetivo de centralizar toda la información referente a violencia. No se olviden que tenemos distintos organismos que se ocupan de la problemática, ¿no? Como ser la línea 102, que ahora, hizo un giro y ya está abocada a niñez y adolescencia, la 137, que funciona dentro del Ministerio de Gobierno de la provincia, y la Policía de la Provincia de Misiones. Con todos ellos nosotros venimos trabajando desde la creación del observatorio para precisamente poder brindar a la población, por un lado, los datos sobre violencia y por el otro lado para que el Estado provincial pueda delinear las políticas públicas pertinentes, ya que los casos van creciendo año a año. Y de verdad les digo, cuando uno mira la evolución desde el año 2019, específicamente de las denuncias recibidas por la policía de la provincia de Misiones, porque en realidad lo que más vale desde el punto de vista de la estadística, sí, es lo que se denuncia, ¿no? Entonces vemos una evolución de las denuncias desde el año 2019 a lo que es el año 2023. Van aumentando año a año. Pero, por ejemplo, el año 2022, que es el año que del informe que hemos publicado, y que por eso ustedes, calculo, me están entrevistando, cerró Misiones el año 2022 con 25.734 denuncias por violencia familiar y de género en la provincia. Es un 9,1% más que en el año 2021. ¿Sí? Y en respecto a femicidios, que también contabilizamos los femicidios, que son los datos que nos pasa la policía de la provincia, cerramos el 2022 con 6 femicidios. ¿Sí? Subimos mucho porque en el 2021 habíamos bajado el indicador a un solo femicidio. Lo que fue año 2020 fue el pico, no olvidemos que estuvimos en pandemia, donde la situación era muy compleja. No se podía salir, la víctima estaba encerrada con su agresor en la casa. Ahí tuvimos un pico de 12 asesinatos de mujeres, de los cuales 7 fueron caratulados como femicidios por la justicia. Silvana, entonces, describiendo un poco este informe, recién hablabas del porcentaje de denuncias que fueron presentadas por las mujeres en el 2022. ¿Cuáles son las edades más comunes entre las víctimas? Bueno, vos sabés que se repite el patrón, año a año se repite el patrón. El porcentaje más alto de víctimas se da entre los 20 y los 29 años. Y los agresores también tienen esa edad, entre 20 y 29 años. O sea, es población muy joven, ¿sí? Sí. Tengamos en cuenta que Misiones sigue teniendo la población más joven de la República Argentina, con una edad promedio que es de 28 años, y nuestras víctimas son también muy jóvenes. Sí. Pero también le siguen las víctimas de 30 a 39 años, y eso también se va repitiendo a lo largo de los años, y tenemos un 8,9% de adolescentes víctimas de violencia, ¿sí? Que van de entre los 14 y los 18 años. La violencia familiar, años, sí, lo que es la violencia familiar pero es más preocupante la situación en los sectores más vulnerables, de mayor pobreza. ¿Se sigue dando esto? No, está distribuido en todos los sectores. La violencia está presente en todos los sectores sin distinción de estratos económicos. Eso es
es una falacia en realidad. Está presente en todos los sectores. Lo que pasa es que muchas veces en los sectores más de estratos económicos más altos se esconde un poco más, ¿sí? Pero la verdad es preocupante el dato, y ni les cuento el dato del 2023, que hace poquito me pasó la policía. Ya estamos en octubre, al 31 de octubre del año 2023, ya estamos con 24.700 denuncias. O sea, casi llegando a lo del 2022, al cierre del 2022. Bien. Y 8 femicidios. 8 femicidios. O sea, subimos otra vez los femicidios, algo que nos tiene que llamar a todos a la reflexión y nos tiene que preocupar verdaderamente, porque acá la cuestión de la violencia familiar y género es una cuestión social, es una cuestión cultural, que si bien se está desnaturalizando, sigue estando presente en nuestras casas, y por ahí uno piensa, no me importa a mí, si a mí no me va a tocar, pero no estamos libres ni exentos de nada. Hoy puede ser una prima tuya, una amiga, tu hija, tu nieta, o sea, nadie está exento a eso, pero tenemos que estar atentos como sociedad todos, ¿sí? Lo que es 2023, ¿sigue la misma línea del 2022 o destaca algo más? Me refiero, ¿hay algún cambio que por ahí llame la atención en los estudios que te reciben? No, el dato fino no tengo, solo los totales tengo, ¿sí? Todavía no me entró el dato fino como para hacer el procesamiento, porque eso cuando cierra el año va entrando el dato al observatorio. Les tiré nomás la primicia de lo que era 2023 como para que tengan una idea de lo que fue pasando, ¿no? Y a partir de esta reflexión que contabas de lo que ocurre y los femicidios que se dan, ¿no? Hay víctimas que ya contaban con denuncias o medidas previas. Así es. Y después, 21% de las víctimas ya tenían medidas previas al momento de hacer la nueva denuncia. Claro, eso también, ¿no? Que a pesar Pero bajó de todo, eso. ¿sí? Eso bajó gratamente, debo decir que eso bajó entre 2021 y 2022 bajó. Antes era 50%. De las víctimas tenían medidas previas al momento de hacer la nueva denuncia. Ahora estamos en el 21. Eso es un dato ya que nos muestra un cambio también, ¿no? Pero falta mucho. Fíjense que no, en vez de bajar los femicidios, seguimos subiendo los femicidios, y somos una población chica, somos 1.400.000 habitantes. Y tenemos 8 femicidios, o sea, venimos hace tiempo encabezando las estadísticas de femicidio en el país. Entonces, es preocupante. También, con decirte que, mira, en el 2022 tuvimos casi 3 denuncias por hora de violencia familiar y género, y 19 denuncias por cada 1.000 habitantes. En el año 2022 tuvo omisiones por violencia familiar y género. Es muchísimo. Por supuesto, la verdad que asustan los datos. Y en cuanto a las principales solicitudes de las denuncias o que piden, ¿es prohibición de acercamiento o exclusión del hogar? No, prohibición de acercamiento de la víctima, del agresor hacia la víctima. Eso es lo que pide la mayoría, el 62%. Pero una cosa es lo que pide la víctima, otra cosa es lo que determina la justicia, ¿no? Claro. Y en la mitad de los casos determinan la prohibición de acercamiento. En el más del 65% de los casos se pide eso, y en el 30% de los casos el juez lo determina. Después piden otras medidas como ser asesoramiento legal, social, pero el que más está presente es la prohibición de acercamiento, y luego le sigue la exclusión del hogar. Pero sí, aparte, otra cuestión, cuando una víctima va a hacer la denuncia, siempre debería ser asistida por un psicólogo, porque hay que ponerse en situación de esa persona, que en su mayoría son mujeres, 77,5% de las víctimas son mujeres, y eso se mantiene a lo largo de todos estos años, no ha cambiado ese porcentaje. Imagínense el estado en el que se encuentra esa persona que decide hacer la denuncia, ¿no? Entonces, del otro lado, lo que venimos trabajando con la policía mucho y hace tiempo es en la empatía del agente policial que le va a tomar la denuncia, ¿sí? De que la pueda, no digo contener, pero por lo menos escuchar y tomarle la denuncia, hacerle todas las preguntas pertinentes para que quede completa esa denuncia, porque muchas veces no se pregunta todo, entonces queda como muy abierta la denuncia, y es necesario realmente para la política pública tener todos los datos completos. Entonces venimos trabajando en eso también, en una matriz de datos que contiene todos los datos necesarios
para poder trabajar con la política pública, más allá de la edad de la víctima, el victimario, la relación entre la víctima y el agresor, dónde ocurrió el hecho de violencia, si los hechos de violencia ocurren con frecuencia o no, si hay hijos en el medio, un montón de cuestiones y de preguntas que son de rigor y que hay que hacerla para que quede completo y que también nos permita accionar desde el Estado provincial con la política pública, porque para eso hacemos estadística, ¿no? Sí, Precisamente para la adecuada toma de decisiones como herramienta fundamental para saber a dónde ir con los problemas y cómo resolverlos. Bien. Silvana, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo y bueno, y el resultado de este año de 2023, seguramente al cierre o principio de enero estarían ya los resultados de este año, ¿es así? No sé, creería que en marzo. Está bien. No, está bien, sí, porque nosotros hacemos el procesamiento desde el observatorio y vemos ya que la cantidad de denuncias son muchas, así que bueno, y estamos mejorando también nuestra matriz de datos junto con la policía, porque tenemos hasta el 2022 seguimos teniendo faltante de información, era lo que yo les comentaba, ¿no? Entonces estamos tratando de mejorar eso. Así que bueno, creería que en marzo vamos a tener datos del 2023, pero bueno, ya les di un adelanto. Sí, muchísimas gracias, igual, gracias por la primicia. Nos vemos. Por favor, Hasta a ustedes luego. por difundir esta problemática que realmente nos debe preocupar a todos, porque somos todos parte del problema, pero también de la solución. Nos vemos, hasta luego. Adiós. La titular del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, Silvana Lavada, hablando sobre violencia de género y este observatorio que fue creado dentro del IPEC, que justamente lo que lleva a este registro es a tener los resultados de la provincia, marcaba ella. Son alarmantes. ¿Por qué? Porque no bajan, no, incluso suben la cantidad de casos de denuncia de violencia de género o de femicidios en aumento en la provincia.